Sí. Bueno, muy bien. Para mí soportes corpórico es un destilado exquisito y vuelvo a repetir que no solo para los psicomotriz, que son para los que está específicamente orientado, sino también para nosotros los psicoanalistas, porque repito que nos hace resonar la pregunta sobre el cuerpo con un relieve muy, muy particular. Lo corpórico, con este significante tan propio de él, siempre va a ser un portal que abrirá, yo creo que ya está abriendo una investigación para nuestro campo con una mirada propia. Y les aseguro que como analista y con 40 y pico de años de profesión, que hacía mucha falta esta orientación o este lugar para poder orientarnos de otra manera. Y sobre todo en este momento que estamos atravesados por la particularidad de lo contemporáneo, digamos, yo diría más bien por este desastre de este momento, ¿no? Eh, Proveniente, como todos podemos entender, de esta cohesión que tenemos con el discurso científico, un discurso que arranca con Descartes, como todos saben, con su discurso científico que vino a clausurar el tema de lo que era el tratamiento del cuerpo hasta los griegos, ¿no? Que era un tratamiento de una cura, donde había una especie de participación entre el paciente y el médico, dado que se jugaba algo del reclamo, no solamente del cuerpo, sino que intervenía la palabra porque la medicina estaba orientada mucho con lo religioso, ¿no? Y realmente es Descartes el que viene a romper este tema, esta casi unión de palabra espíritu, por decirlo de alguna manera, y cuerpo, y separa el cuerpo del espíritu. A partir de ahí tenemos todas las consecuencias en el campo de la investigación, en el campo de la ciencia, que ha venido a tomar el relevo del pensamiento contemporáneo de alguna manera y de todas las maneras, diría yo en este momento, ¿no? Bueno, hasta que aparece Lacan y en el año 72-73 se vuelve a replantear este tema de la cuestión de esta dicotomía, espíritu, alma, espíritu, cuerpo, y, y toma un concepto que nos va a servir y sobre todo veo que José Ángel es precisamente como una llama que prende en él, que es el concepto de la sustancia gozante. ¿No? La sustancia gozante, vuelvo a repetir, aparece en el 72-73 y es fundamental como para hacer toda una revisión de lo que va apareciendo en los textos de José Ángel y que nos va actualizando día a día con esta cuestión del cuerpo, ¿no? ¿Qué sería esto, la sustancia gozante? Sería como pensar las pasiones del alma como pasiones del significante, como pasiones realmente de la palabra. Fíjense que en este año 73 la palabra es realmente una causa del goce, una causa de todo lo que implica los excesos y sensaciones del cuerpo. ¿No? Todo esto afecta efectivamente al cuerpo. Entonces, para esta época el cuerpo va a ser el soporte precisamente de esa sustancia gozante. Vuelvo a repetir, de ese cuerpo gozante precisamente el que José Ángel atrapa y ocupa en toda esta serie de estos 6 o 7 libros que trabaja sobre el tema para los psicomotricistas que precisamente llevan todo esto a la acción directa, al movimiento, cosa que en nuestro campo se ve más limitado porque el diván tiene poco espacio para jugar, ¿no? Bueno, entonces, en este destino de encuentros, desencuentros, significante, cuerpo-goce, por supuesto que se adviene otra clínica. A partir de ahí, para nosotros, del psicoanálisis, también se adviene otra clínica. Buenaventura también, porque de alguna manera es cuando se puede conjugar algo de la psicomotricidad y el cuerpo. Eh, la ventaja de José Ángel, lo que nos lleva de ventaja es que en su lugar de psicomotricista, médico, habiendo pasado también por las entidades psiquiátricas, habiendo pasado también a través de la filosofía, por la antropología, la biología, la cuestión de Descartes, de Heidegger. Bueno, en fin, tiene toda una serie de lugares por los que puede ser una autoridad realmente para enseñarnos estas disciplinas. Y sobre todo para dar consistencia a este borde que no se cierra, felizmente no se cierra, y que nos puede llevar permanentemente a todos nosotros a este misterio del cuerpo hablante, que es como el psicoanálisis ha definido al inconsciente en sus últimos aportes, ¿no?
como el misterio del cuerpo hablante. Vuelvo a repetir, años 72, 73. ¿Y qué hacemos ahora? Porque han pasado 50 años desde entonces y efectivamente nos hace falta una nueva consideración de todo, en este sentido, a nivel de la clínica, de la praxis. Eh, Porque nuestra subjetividad, nuestro cuerpo, evidentemente, como solemos decir, no es lo que era. ¿No? La cultura, como la cultura ilustrada, como el valor que ha regido al mundo, las constituciones de familias y demás, eh, han sido absolutamente erosionadas por lo que ha sido la deriva de este discurso cientificista, que es lo que precisamente este libro refiere en la página 303, es el apartado 2.2.4, que José Ángel llama Malvivires contemporáneos del cuerpo, cuerpos debilizados. Me ha gustado esta palabra eh, de propiedad de José Ángel, porque supone un factor, supone un causante de esta debilización. ¿Mm? Y aquí encontramos las claves para hoy, ¿no? También para el psicoanálisis, para el campo de la motricidad. Digamos que en todos nuestros ámbitos, en este momento están, yo diría que profundamente afectados eh, por lo que de contemporáneo traen los discursos. Lacan, yo creo que esto lo han leído muchas veces porque lo he escuchado en otras presentaciones, que formuló, o sea, puso en fórmula eh, como método, en algoritmo, un discurso que se llama el discurso capitalista, además de los otros discursos que él empleó para la clínica, el discurso universitario, el histérico, el discurso del analista, pero agregó el discurso del amo agregó ¿no? Para dar a entender que, qué nos iba a pasar. Estamos hablando de los años 70, 80, qué nos iba a pasar en el futuro, digamos, con un discurso muy complicado que estamos viendo en este momento en plena acción. Un discurso que no podemos parar, un discurso que no podemos cortar, un discurso que para nada promueve lo imposible, que nada más la castración, el deseo, y que le importa la subjetividad a un rábano. Más bien, es un discurso que deja la subjetividad, digamos, en un plano absolutamente tangencial y donde el sujeto pasa a ser más bien, como todos sabemos, una mercancía. Y el cuerpo, por ende, igual, porque el cuerpo que estaba antes subjetivado por la fuerza de los significantes que traían el nombre del padre, los amos clásicos, ahora realmente se ve tratado, como está todo tratado en este momento, como una mercancía. Aquí donde me gustaría que José Ángel, si pudiera aclarar algo, ¿qué ha pasado con los tripartitos famosos lacanianos del cuerpo real, del cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico? En este momento, donde pareciera, en este momento loco del mundo, ¿no? Todo el mundo es loco, es un nuevo sintagma del psicoanálisis. No que todo el mundo está loco, sino que todo el mundo es loco, porque hemos tocado la estructura y eso es muy peligroso. El discurso capitalista ha hecho este desastre. Entonces, ¿qué hacemos ahora con el cuerpo? Y sobre todo es una cuestión que los psicometricistas creo que pueden dar una idea, una respuesta, nos va a ayudar mucho, eh, porque el cuerpo ya no está atravesado tanto por lo simbólico, por lo significante, sino que está atravesado por todas las cuestiones imaginarias y la cuestión más real y pulsional que se pueda pedir en este momento, ¿no? Entonces, es muy difícil decir, ¿cómo rescatamos el cuerpo? Bueno, voy adelantando porque tengo 5 o 10 minutos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, digamos, con la estructura que no nos responde? ¿Y qué hacemos con la economía libidinal? Este punto mágico que había descubierto Lyotard, que el psicoanálisis tomó, que pasó a la psicomotricidad. Digo, ¿qué hacemos con este mundo libidinal que es realmente nuestra fuerza de vida, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a poder, digamos, leer en estas páginas, como podemos leer eh, el padre y el amo clásico que ya repetí caen? Entonces, si caen como lugares simbólicos, lo que quedan los cuerpos es deshabitado de palabra. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿No? Es verdad que eh, es un acercamiento que José Ángel nos permite
a través de distintas conjeturas que se producen al final del libro, con el tema sobre todo del cuidado de sí, ¿no? Eh, no- si les decía que ahora nuestro cuerpo es una mercancía para la ciencia, eh, para la economía y lo más terrible, que para la subjetividad, porque está tratado desde la orientación coach, desde la orientación de la evaluación, bueno, y por todos los argumentos de esta disciplina contemporánea. Como lo llama José Ángel, me gustó cómo trabaja el significante Oiga, tenía una... tecno-neuropolítica. Hola, repito, tecno-neuropolítica. Entonces, me pregunto, para ir terminando, nuestras disciplinas, el psicoanálisis, la psicometricidad, yo creo que tenemos el deber ético de confrontar al sujeto y su cuerpo para liberarlo precisamente de lo que va siendo un nuevo modo de esclavitud, por este rechazo que hay al saber de uno y al saber de uno con otros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque el discurso contemporáneo contempla el saber y creo que vosotros, vuestros pacientes jóvenes, esta relación al saber, este rechazo se hace muy evidente. ¿Qué hacer? Bueno, creo que la experiencia de nuestro autor desde el año 2013, en su trabajo, la práctica psicomotriz en el tratamiento psíquico, nos puede orientar. ¿Qué hace? Creo que lo hacemos cada vez en nuestras sesiones clínicas como una especie de tratamiento de un retorno, un rescate de lo que siempre fue, digamos. ¿Qué siempre fue? Diríamos que un modo de decir en palabra y cuerpo, un modo de decir en palabra y cuerpo que nos sintonice otra vez en el modo del deseo orientado a la dignidad de ser, si no, digamos, sucumbimos a lo que es esta estructura del de ser contemporáneo o de esta indignidad del ser, parafraseando a Heidegger, ¿no? Señores, señoras, hagamos un cuerpo propio, no precisamente el habeas corpus, sino el facere corpus. Lo sabemos, que con un cuerpo no se nace, que un cuerpo se hace, nos lo repite José Ángel permanentemente. Colegas, perseveremos. Que un cuerpo se haga también siempre con la poética de las palabras, con algo del amor que transmiten las palabras, y no nunca con el corte atroz y bárbaro de la motosierra. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. No sé, José Ángel, si querés aportar algo ahora. Decir, Ricardo, un eximio psicoanalista, psicólogo clínico psicoanalista lacaniano, y me honra mucho todo lo que ha dicho, ¿no? Que es el resultado de una atenta lectura minuciosa y sobre todo muchos años y años y años de conversación, ¿no? Pero bueno, creo que quizás las preguntas las podamos dejar un poco para luego, se me ocurren, ¿no? Gracias, Ricardo, amigo. Bueno, entonces seguimos con el orden de las presentaciones y tiene la palabra Alejandra Papandré. Bueno, antes que nada agradecer muchísimo esta convocatoria, bueno, en principio a prologar semejante libro y de semejante autor, ¿no? Que para mí, además de ser un autor, es un referente y es un amigo. Y la verdad es que es un honor, un orgullo, y estoy muy agradecida por eso. También le agradezco a Marcelo Garbarino por su trabajo y porque la verdad es que me tardó en llegar el libro, les cuento, pero el libro me llegó hace unos días y me di cuenta que a pesar de que tiene más de 500 páginas, es bastante livianito. Eso me entusiasmó, me imaginaba algo como muy pesado, ¿no? Así en lo físico. Y realmente no sé cómo lo lograste, Marcelo. Sé que hubo mucho trabajo de ir reduciendo y recortando porque había como 600 o 700 páginas, pero el libro es asequible, dan ganas de leerlo. Y también tiene una tapa que me resulta convocante. No sé si es fuego, pero a mí me enciende algunas chispas.
como parecería que algo se va encendiendo y se van abriendo como las patas de esos soportes del cuerpo de los cuales José Ángel habla en este texto. Bueno, voy a leer algunos retazos de lo que yo escribí para este prólogo. Dice: este nuevo texto de nuestro querido referente de la psicomotricidad actual, José Ángel Rodríguez Rivas, logra retomar sus escritos las últimas conceptualizaciones acerca del cuerpo, de las resonancias, de las experiencias y un elogio de la presencia, desde la historia y actualidad de las corporeidades de esta época, planteando una manera de pensarlas y por lo tanto de abordarlas desde la clínica psicomotriz. José Ángel dice que el cuerpo es un espacio escritural, marcado y marcante, que está hecho a base de inscripciones. También nos dice que en el cuerpo hay cosas que se inscriben y otras que no. No hay encuentro sin inscripción, y eso que se inscribe es lo que llamamos huella, marca, trazo, pliegue, corte o puntuación. Son las cosas de la escritura, dice él, y yo agrego, son las cosas del querer. Dice también que hay una historia de la escritura, porque escribir es vivir, y creo que ha hecho honor. Escribir es actuar astutamente con la finitud. La letra es separación y límite. La escritura es el desenlace del sentido. Me detuve bastante en pensar y retomar la idea de cuerpo como escritura, porque para mí fue el gran hallazgo de aquel libro Retrasos en el aire que me acompaña siempre, porque creo que es donde José Ángel empezó a trazar estas primeras cuestiones que termina por profundizar y desarrollar en este último libro, en donde, bueno, trabaja con la epistemología, con la clínica y con la política de los cuerpos. Al decir de José Ángel, es de ahí que lo que se escribe como síntoma sea el encuentro entre las palabras y el cuerpo. Justamente me llamaba la atención lo que traías, Ricardo, por esto del lugar de la palabra en esta actualidad, y porque José Ángel en este nuevo libro se plantea acerca de una nueva práctica, ¿no? Como si hubiera que pensar la práctica clínica desde otro lugar. Y me parece que ahí es donde el psicoanálisis y la psicomotricidad comienzan a emparentarse profundamente. Si bien siempre lo estuvieron, quizás siempre hubo como una diversidad en la manera de intervenir, ¿no? Cuando Ricardo recién decías, en el diván no tenemos mucho espacio para jugar. Sin embargo, no necesitamos mucho espacio para poner en juego el cuerpo o las intervenciones que tienen procedencia por parte del cuerpo. Entonces, dice José Ángel que hay una poética corpórica que hace a los cuerpos discentes y habla entonces de un saber somático, ¿no? Miren qué interesante que empecemos a pensar en un saber somático como proyecto homólogo al cuerpo mismo, porque lo que él dice es que pensamos al cuerpo como pensamos al sujeto, y eso es en sí un saber que no puede separarse, no puede escindirse. Y si hay algo que José Ángel hiciste siempre, fue tratar de no reducir la psicomotricidad a un método, y mucho menos a un método patentado o registrado. Me parece que este libro es un gran esfuerzo
de muchos años de estudio y de conceptualización, que todos en psicomotricidad valoramos mucho porque por supuesto que nos abre la cabeza, por supuesto que nos permite articular con otras disciplinas que antes quizás lo habíamos hecho en la universidad, pero no en la comunidad. Y este cuadrípodo, ¿no? De un saber corpórico, decís, que asume otras raíces disciplinares. Y entonces, no solo nos servimos de la neurología y de la psiquiatría infantil, que han sido siempre el origen de la interdisciplina de la psicomotricidad, sino también de la medicina psicosomática, de la biopolítica, de la filosofía del cuerpo, de la socioantropología de los cuerpos. La verdad es que es un trenzado, él dice, un trenzado psicomotor. También habla de unas costuras. La verdad es que es un trenzado sumamente complejo que solamente José Ángel puede realizar, porque él es en sí ese trenzado, y él dice que se dice a sí mismo en este libro, y yo estoy segura que es así, y habla entonces de una corpórica psicomotriz como un saber abierto. En ese sentido, nos invita entonces a seguir dialogando, pero también a poner el cuerpo en juego. Esto antes no había sido dicho con tanta claridad y también nos dice que esto no resulta nada sencillo de explicar. ¿Qué sería poner el cuerpo en juego? Y dice que los cuerpos no se viven y experimentan de la misma manera en presencia real que virtual, volviendo a acentuar aquello que trabajamos en lecturas de cuerpos presentes, la importancia de la presencia del cuerpo en el encuentro con el otro. Quizás esto que también traían de cómo resignificar entonces al cuerpo contemporáneo, siendo que la palabra ha perdido tanto valor. Entonces, junto con Ricardo, yo también acentúo y retomo e insisto en que retomemos lo que José Ángel trae, el planteo del juego como acompañamiento al cuidado y cura de sí, ya que es a través del juego que se construye cuerpo. Y para finalizar, dice algo fundamental para la época actual, que debemos formalizar una clínica no tanto interpretativa como pragmática. Una clínica no tanto interpretativa como pragmática. ¿Y qué sería entonces, digo yo, sino una clínica psicomotriz? Bueno, como se puede predecir en estas pocas palabras, este nuevo libro de José Ángel es un texto inevitable para quienes seguimos recibiendo cuerpos sufrientes, cuerpos que gritan por ser rescatados al aquí y ahora de la presencia en su único y valioso lugar, el cuerpo propio. Gracias, José Ángel, por poner palabras precisas, artefactos discursivos que arrojan posibles dispositivos para el cuidado de sí y del otro. Habemos cuerpo, habemos psicomotricidad. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Ale. Gracias, José Ángel. Bueno, dejamos después las preguntas y la conversación para el final. ¿Te parece, José Ángel? Bien. Entonces seguimos con María. A ver si se pudo. Ahí te veo. Ahí estamos. Marigracia Navarro, Sí, psiquiatra, tenés que, psicóloga. pero tenés que habilitar el micrófono porque lo tenés cerrado. Mari, ¿Sí? tiene que abrir el. Coordinadora de muchas unidades de salud Sí, mental, igual que uno de los baluartes de la coordinadores. No se antipsiquiatría. escucha, sigue sin escucharse. Ahora sí. Ahora sí, sube el No, no se volumen, Mari. escucha.
Ah, porque ¿Se estás en escucha varios algo? lugares, claro. Bien. ¿Se escucha o no? Yo Sí, sí, creo... se ¿Se escucha. escucha? Sí, sí, adelante. Bueno, pues entonces estoy llena de aparatos de estos tecnológicos todos rotos. El móvil roto, el ordenador roto. Pero vaya, esto me acompaña siempre. Bueno, voy a intentar ser breve porque yo suelo hablar más de la cuenta. Entonces, en primer lugar, agradecer no solo a José Ángel, sino a Alejandra y a Ricardo las puntuaciones y cómo han ido sacando tantos elementos que daría para estar discutiendo muchísimo tiempo. Pero sobre todo, agradecerle a José Ángel por hacerme compartir este momento, que son muchos momentos fruto de, de casi una vida o dos vidas juntos, no sé. Para mí es como un regalo especial el poder estar aquí y poder decir algunas palabras en relación a esa obra que todas han sido buenas, pero esta en especial es potentísima, ¿no? Entonces, a mí no me... Voy a ir leyendo, porque si no leo, no acabamos. Entonces, en primer lugar, resaltaría esta cosa que dice José Ángel, que su libro viene guiado por el espíritu del que nada del cuerpo le es indiferente, ¿no? Produciendo una obra profunda y compleja, rica en saberes y experiencias, donde cuerpo y psique se integran en esa vivencia humana que se abre a la interrogación desde lo híbrido, lo heterogéneo, lo diverso, es decir, desde lo humano. Desde un pensar abierto al acontecimiento, da cuenta de una rica elaboración teórica, pero siempre prevenido por su Lacan de que en el universo de discurso no hay nada que lo contenga todo. Su corpórica hunde su fundamento en múltiples saberes, filosofía, psicoanálisis lacaniano y otros psicoanálisis, porque él sabe más que es psicoanálisis lacaniano, medicina psicosomática, biopolítica, ética. Estos saberes se entretejen y a la vez se despliegan tanto a nivel epistémico como clínico como político, planteando que es posible subjetivar cualquier vivencia o experiencia partiendo de que no hay psicomotricidad que no sea sin un otro. A mí este elemento me parece fundamental a la hora de cómo él va desgranando esta teoría para llegar a sus conclusiones. Este texto bien construido da mucho para analizar y pensar y sobre todo confrontarlo con nuestra práctica diaria. Y para hacer posible que podamos compartirlo todo, solamente voy a señalar o hacer alguna reseña en la clínica psicomotriz y dejo de lado los filósofos y tal que tanto me apasionan. En la pregunta que hace José Ángel, ¿qué sucede en el sujeto cuando no subjetiviza nada, reintegrando su malestar a la condición general del carácter? Esta pregunta resuena de manera intensa sobre todas las personas que en nuestra tarea diaria se centra en la clínica, donde nos vemos desbordados en nuestras consultas, sobre todo en nuestros dispositivos públicos de salud, donde están sobrepasados por los nuevos y múltiples síntomas actuales, sociales, como lo queremos llamar, con un tejido social fragmentado, deshilachado, sin apenas sostén para las personas individualizadas y desubjetivizadas y, por tanto, consumidas por los objetos, a la que se suma a este planteamiento que ha dicho Ricardo, la gran precariedad del otro, que no permite que el lenguaje enganche, provocando ese desorden de la juntura más íntima del sentimiento de la vida. Sujetos vacíos, sujetos desubjetivizados, sujetos sin deseo, sujetos llevados por las corrientes de las dificultades de la vida y arrastrados hacia vidas oscuras, tenebrosas o a lugares muchísimos más terribles. En esta época en la que vivimos, donde se viene produciendo una desubjetivación continua, José Ángel nos propone una alternativa, como ha planteado Alejandra, una práctica clínica no estándar, no protocolizada ni cuantificada, no homologable para todos,
una práctica que no es sin principio, un principio que el cuerpo es un lugar privilegiado que puede acoger a la subjetividad humana, ya que, como en su texto José Ángel afirma, a cada sujeto le corresponde su escritura corpórica y, por tanto, a cada sujeto su expresividad motriz, ocupando la dignidad de los cuerpos en su encuentro con el otro. Nuestra práctica se fundamenta en que no hay clínica sin ética, y en esta obra José Ángel desarrolla toda una articulación, donde la caída, él explica que la caída de la potencia transformadora del universo simbólico a la hora de conformar los cuerpos, los ideales, las identificaciones, a la hora de regular las pulsiones y los anulamientos vinculares, hace que la mirada contemporánea gire hacia la mirada contemporánea de la subjetividad se dirima de manera apremiante en los cuerpos. Por eso vemos cómo desde la educación, el arte, la sanidad, la valoración estética, nada parece ser ajeno al cuerpo. Todo esto son palabras de José Ángel, ¿eh? Por lo que a través de su obra trata de discernir qué tiene y pueden decir los cuerpos en lo social desde la perspectiva de la psicomotricidad. Y siguiendo a Lacan, nos dice que sobre qué cambios discursivos se ha operado determinando nuevas configuraciones somáticas y expresivas. Pone el acento en la teoría Cribb y sobre todo hace una propuesta ética de la deferencia leyendo a Butler y a Levinas, donde los cuerpos en comunidad, y ahí sigue Nancy, son seres singulares y plurales desde nuestras existencias finitas, que hace posible poder construir un lugar propio en el mundo, que pueda ser posible encontrar otra manera de habitar el mundo para el cuidado de sí y para sí, donde consumada toda la esperanza ilustrada, ya solo queda la espera que aguarda y que aguardamos por venir, el advenimiento de otra manera de ser con los otros, distinta a la propiciada por este capitalismo que vive del odio para el otro y para sí mismo. Bueno, para sí mismo ya podría tenerlo. Esta esperanza ilustrada, que esta esperanza o esta espera que aguarda, yo la traduciría a palabras de María Zambrano, ya sabéis que es malagueña como yo y me encanta, y entonces dice que esta espera que aguarda podría ser la esperanza que crece en el desierto, que se libra de la esperanza por no esperar nada a tiempo fijo y que es continuidad en la vida y en la historia, y donde aparece elementos de resistencia a la destrucción de la subjetividad que José Ángel a través de su obra reclama y, como dice Ricardo, persevera en ello. El valor de la escucha, el valor de la experiencia vivida, la historia de cada cual, el valor de lo particular y lo singular de cada uno, el valor de la ética, sin la cual no es posible un saber que explore, contenga, sostenga y que permita la subjetivación y haga posible en ese encuentro entre humanos el lazo necesario para dignificar nuestro trabajo y a nosotros mismos. Esto es todo lo que me ha inspirado José Ángel, el 90% son sus palabras, que se la agradezco porque gracias a sus palabras he podido pensar un poquito. Espero que se haya escuchado. Sí, perfecto, María, muchas gracias. A vosotros y a vosotras. Bueno, vamos a cerrar entonces con la participación de Yolanda Vives. Acá decimos Yolanda, porque es con sh, no decimos Suena muy bien porque a nosotros nos suena un cantante cubano. Claro. No, a mí me he quedado este yo desde octubre, noviembre que estuve en vuestra tierra. Nunca lo había pronunciado tanto. Y ese yo también podría ser como iniciar esta presentación múltiple que estamos haciendo. Múltiple que quizá seguramente entre los 5, los 6 o los 7 que nos hemos atrevido, yo diría, a poder decir desde la obra de José Ángel, nos hemos reunido también para poder presentarlo a los demás, ¿no? Entonces es verdad que
esta completud, hemos usado adjetivos como es imprescindible, es potente, me falta una, inevitable, has dicho tú, Ale. Entonces, qué suerte que tenemos, ¿no? De que haya una persona que igual que ha recorrido a otros autores, se recorra a sí mismo para poder siempre tener algo más a decir, algo más a hacer, no solo es decir, no solo es saber, sino que también hacer, puesto que para escribir este libro también escribe en Facebook para que sea de otra manera leído, para cuando da las clases a nivel oral, es tan bueno en lo que describe como en las respuestas que da a, a las preguntas que le hacemos y le hacen el alumnado. Es decir, esta completud o esta cosa inevitable que eh, nos hace sentir cuando lo leemos o lo escuchamos, tiene que ver mucho con la cantidad de tiempo dedicado a investigar. A investigar, además, no renunciando para nada al pasado, a un pasado que se va actualizando, que a mí me parece paralelo a lo que tú estás haciendo con tus publicaciones. Es decir, es siempre cuestionando de alguna forma algo que se puede afinar, que se puede enredar también, ¿no? Para que vaya surgiendo algo que tampoco se va, como tú decías, Alejandra, que tampoco se va, no es que no tenga límites, porque los límites los tiene, pero son unos límites que no limitan, sino que amplían, ¿no? Entonces, esa amplitud a veces, sobre todo yo hablando desde la psicomotricidad y desde la terapia psicomotriz y desde la formación en psicomotricidad, es algo que asusta bastante a la mayoría de nosotros que nos consideramos más prácticos y que quizá decantamos más el tiempo a hablar o a actuar o a hacer terapia que no a escribir, que no a investigar, a leer, porque cuando tú haces estos webinars, siempre están todos esos libros detrás. Pero es que además todos esos libros detrás te los has leído 1000 veces, ¿no? Cosa que muchos de nosotros pues repasamos o cogemos alguno de tus libros para no tener que ir a leerte los 10 que tú has leído. Por tanto, todos estamos en deuda de alguna forma para seguir colaborando en como tú decías también, Marcelo, en visualizar, en informar de nuestro trabajo. Y es un trabajo que informamos hacia adentro y hacia afuera, porque como psicomotricistas nos enriquece muchísimo, pero a otras formaciones les enriquece este punto de vista que no tienen tan manido, ¿no? Yo le decía a José Ángel, después de la publicación del libro El psicoanálisis para psicomotricistas, que ya se hubiera hecho rico si hubiera hecho uno de la psicomotricidad para psicoanalistas. Yo les sigo diciendo, si quieres retirarte en algún momento de tu vida, tienes que hacer un libro de psicomotricidad para psicoanalistas, que ellos leen más que nosotros y que tú tendrías mucho más caché, supongo. Entonces, para mí esa completud, lo que me apasiona es que no completa, que no completa en el sentido de redondear, de cerrar, sino que es una completud que nos da caminos. Y además hay caminos tanto teóricos como prácticos y que esos caminos tienen cruces. Y yo creo que lo que más nos ha enriquecido, al menos desde mi punto de vista de psicomotricista, es estos cruces,
aquí les llamas tramas, porque además, incluso en la epistemología que a mí me encanta, vas encontrando cada vez una palabra más cuidada, un adjetivo que personaliza y que da un sentido específico, pero a la vez general de todos, ¿no? Soportes corpóricos, nombre y adjetivo, tramas psicomotrices. Ah, en todo momento siempre estás afinando, como si tuvieras miedo también o inquietud de que cualquier, no artefacto, pero cualquier, ahora no me sale la palabra, pues vengo de Italia y ahora tengo todos los idiomas mezclados, pero el violín, por ejemplo, el piano, todos esto, ¿cómo se llama esto? Instrumentos. Instrumentos, por Dios, perdón. Todos estos instrumentos, cualquier instrumento se puede desafinar. Entonces, tú es como si fueras el afinador de todos estos soportes, porque vas poniendo al día y entonces en ese poner al día también se afina. Y estamos muy necesitados de afinar en este mundo en que todos habéis descrito como un mundo difícil, como un mundo, suerte que Gracia ha hablado de esperanza, gracias a María Zambrano, porque realmente es complicado de buscar. Sí es cierto que siempre la historia la has tenido y a los autores de la historia referenciados y yo creo que valorados y admirados, ¿no? Admiras mucho a todos los que han podido escribir desde cualquier tipo o temática, si es, yo no, ya no diré científica, pero si es seriosa, ¿no? Si es palpable que eso puede llegar a otra cosa. Y es lo que estás haciendo. A mí me sorprende porque lo estás haciendo contigo mismo, aunque no eres tan viejecito como todos los otros autores a los que tú referencias, ¿no? Entonces, me uno a esta imprescindibilidad que tenemos y a ese agradecimiento, ¿no? a que tú en ese camino nos vayas poniendo ciertas cotas, ¿no? Y son cotas en que cada uno lo tiene que hacer a su ritmo. Y esto sigue siendo lo que más me gusta de cualquier temática, de cualquier metodología, práctica, filosofía que podamos referenciarnos y que la hablemos o la escribamos, pero aportando algo. Si hay una cosa que tú tienes claro, es ese aporte. Yo creo que el siguiente libro tiene que tener la palabra aportación, ¿no? En el sentido de que en este momento es importante que en esta constante actualización, incluso propia, podamos ir más allá. Eres una persona que sin los demás no sabrías qué decir tampoco. Y siempre lo dices y creo que es en grupo que esto puede ir hacia adelante. Si no es escuchado, no es leído, es muy difícil que cada uno a su nivel podamos seguir avanzando. Y Marcelo también lo ha dicho, eres el gran altavoz de la psicomotricidad, con diferentes niveles, tonos y ritmos, pero un amplificador de todo aquello que cada día pasa en las salas y no solo en las formaciones, sino que me refiero también a educación, terapia y clínica.
y no solo de adultos, sino en mi caso, sobre todo de infancia y familias. Entonces, esta infancia y familias me hacen ser más positiva que quizá lo que habéis dicho cuando hablamos de adultos, ¿no? Porque yo no veo una sintomatología, no sé, todos los demás psicomotricistas que estáis en esta presentación, una sintomatología mucho más agudizada, sí, pero ni mucho más nueva, ni unos miedos mucho más desesperantes. Lo que pasa que más complejo todo, pero yo creo que más por el sostén diferente que tenemos ahora los adultos a partir sobre todo de la pandemia y de todo lo que se ha ido desencadenando, que no en la evolutiva o en el desarrollo infantil. No sé cómo lo veis, sería una pregunta que dejo en el aire. Y sí que también te pediría, José Ángel, que como Ricardo ha recordado que tienes ya 6, 7 libros, 7 libros creo que en total, nos dieras como un poco de guía de, no puede ser una receta, pero un poco de guía de decir, es un libro muy consistente, yo pondría este adjetivo, muy consistente. Oiga, empiecen por aquí si necesitan esto o empiecen por allá si necesitan lo otro, porque por favor les suplico que no lo pretendan leer de la primera a la última hoja, porque entonces será como todo lo que no pretende ser este libro, sino que esa ligereza que has dicho, Alejandra, que te ha sorprendido, siga siendo ligereza para que todos podamos ir más allá. Y bueno, felicidades. Y yo nos felicitaríamos a todos porque unos sin los otros no estaría, pero sobre todo a ti, que eres el gran mago, en que plasmas tanto teórico como escrito, como hablado, todo lo que los demás también creemos. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Bueno, no sé, José Ángel, si fuiste tomando nota de todo lo que fueron hablando. Y bueno, te queremos escuchar. Bueno, primero tengo que decir que estoy rojo como un tomate. O sea, sí. Lo cual demuestra, entre otras cosas, no se me ve porque siempre me pongo la penumbra. Me gusta la penumbra. Pero es verdad que son palabras que me tocan mucho, ¿no? Yolanda, mi fantasía infantil, yo de pequeño quería ser un druida. Eso me acompañó prácticamente hasta la adolescencia, porque además un druida es una mezcla de médico y sacerdote, o sea que te lo puedes imaginar, ¿no? Yo siempre, siempre de pequeñito quería ser Panoramix, ¿no? ¿Conocéis? Asterix y Obelix. Sí. ¿Vale? Panoramix, ¿vale? Siempre me identifiqué. Lo divertido de todo es que queriendo sin quererlo terminé un poco ahí, ¿no? Bueno, no voy a decir mucho. Creo que todos mis compañeros lo han dicho. Para mí este libro tenía dos cosas, ¿no? Para mí primero este libro era una oda a la amistad, ¿vale? Entonces, este libro se lo quiero dedicar a mis grandes amigos, a las horas y horas que les he dado el plomazo, a Ricardo en la playa, a Marigracia, tanto tiempo hablando de la reforma de los locos, porque Marigracia es un peso muy gordo en la reforma psiquiátrica en las instituciones, ¿no? A Pepe Ordóñez, bueno, que no está aquí, hablando de la filosofía del cuerpo. Por supuesto a Yolanda ni cuento, o sea, amiga desde hace más de 30 años, compañera en la escuela de psicomotricidad, y Alejandra, ¡buah! ¿No? O sea, para mí Alejandra fue la entrada en Argentina, entre otras cosas, junto con Marcelo, ¿no? Por tanto, no solamente los que están aquí, y se los pedí personalmente, sino todos los que me visitan, ¿no? Estos grandes amigos de la UNTREF, Silvia y Mónica, que están aquí, ¿eh? Yo que sé, Maribel, que está escondida en la pantalla, tanto Javier,
¿no? La profesora Veloso, Marta Pascual, o sea, tanta gente que me acompaña y que me ha tenido que aguantar, ¿no? Bueno, decir eso, ¿por qué? Porque yo de alguna manera sentía que tenía que escribir esta obra. ¿Eh? Incluso diría tiene un punto testamentario, lo tengo que decir. No, no me pienso suicidar. Y no, porque entre otras cosas, la verdad es que la vida en general me ha tratado bastante bien. Soy un burguesito de clase media que ha podido vivir haciendo lo que le gusta. ¿Eh? Mi madre siempre me lo reprochó. Pero al final sí fue una especie ella decía que era abogado de la causa imposible. Imagínense años 80 mi mamá diciéndome, pero qué puñetas hace metiéndose en eso en la psicomotricidad si no lo conoce nadie en España, ¿no? Fue así. O sea que de alguna manera, primero me lo debía, era una especie de... Y como la amistad, ¿no? Hecha de nudos, trenzas, rizomas, cortes, etcétera, porque eso es la amistad. Finalmente quise entretejer lo que de alguna manera siempre me había llamado la atención. Yo nunca quise hacer un texto total. No me interesó, no me apetecía, pero que desde luego, si hay algo que puede considerarse cierta obra en mi vida es esta. O sea, es así. Aquí he volcado prácticamente todo. ¿Sabe cuándo empezó Yolanda? ¿Te acuerdas Pucho Benincasa? ¿No? Sí. Cuando yo le pregunté si en algún momento había alguien que había trabajado el cuerpo en Freud, ¿no? Y Pucho, un compañero psiquiatra ya muy mayor, también cercano a la psicomotricidad, me dijo que no, Aldo tú mismo, ¿no? Y por ahí empezó. Fui tejiendo los 8 libros, ¿quién lo diría? 8 libros publicados ya, ¿no? Primero empecé efectivamente con una tesis sobre Freud, sobre Lacan en el cuerpo, luego la práctica psicomotriz en adulto, ese fue anterior, del 80 y pico, cuando empecé a trabajar con adultos en el hospital psiquiátrico, ¿no? Luego, por supuesto, el encuentro proverbial con Marcelo, gran amigo, delante de unas cañas de cerveza en Montevideo y dio resultados. Jamás lo pensé que saliera el de psicoanálisis para psicomotricistas, ¿no? Luego salieron varios más. El texto con Alejandra Papandrea, qué bueno y qué oportuno, ¿no? Eh, el de la presencia del cuerpo. Luego salió otro, el de retrazos. Ese es el más loco. Para mí, ya ahí terminé delirando al modo derridiano, ¿no? Incluso descomponiendo el movimiento entre lexemas, praxemas, gestemas, o sea, ya intentando buscar algo que además no lo hay. No va a haber nunca un diccionario del cuerpo, ¿no? Y mi aventura filosófica que se plasmó en el anterior libro, el de literaciones. Con lo cual, ¿no? Sentí que tenía que parar, ¿no? Este libro se puede decir que ha estado gestándose 25 años, lo tengo que decir, aunque me haya costado 2 o 3 años. Empecé a escribirlo casi antes de que saliera el penúltimo, el de literaciones, ¿no? Ahí yo nunca quise fundar una psicomotricidad. No era eso, no era eso. Pero sí pensé que la dignidad de la psicomotricidad, alguien ha hablado aquí de la dignidad de la psicomotricidad, bien merecía tener unas patitas más sólidas que las ancladas en ciertos lugares comunes, ¿no? Yo que vengo de la tradición de la psicomotricidad vivenciada y relacional, que utiliza tantos conceptos del psicoanálisis, el fantasma, la acción, etcétera, sabía que o iba a los orígenes o la psicomotricidad quedaría como una simple práctica de autoayuda reparativa, compensadora, ¿no? Así que traté Claro, porque a todas estas, ¿cuándo empiezo a escribir? Empiezo a escribir cuando veo que la psicomotricidad estaba tomando una deriva demasiado neuropedagógica. Y dije, aquí se está perdiendo el sujeto. Y yo creo que tengo algo que decir. Ya lleva muchos años de práctica clínica, sobre todo con adultos y con pacientes graves, es lo que siempre he dedicado.
psicosis infantiles, autismo, trastorno disociativo, yo qué sé, mucha clínica detrás, también educación, pero la educación me venía un poco más de Rondón, con lo cual traté de sistematizar todo lo que había escrito a la luz de nuevas elaboraciones, ¿no? Para mí, releyendo, de la parte más epistémica, me interesa mucho cuando planteo la cuestión de los parajes de lo imposible, ¿no? Un poco fundando eh, los fundamentos kantianos, ¿no? Donde yo coloco el tiempo, el cuerpo y la palabra, como fundamento último de la subjetividad. Creo que mi aportación más importante no es eso puro Kant, pura modernidad, sino lo que denominé los artefactos de lo real. Es decir, cómo tocar lo real desde nuestra práctica. Y ahí hablo de la experiencia, hablo de la escritura, de la vivencia, ¿no? De los afectos, ¿no? Esas resonancias tónico-afectivas, ¿no? El valor de la presencia. Quiero decir, es verdad que nosotros siempre supusimos que eso estaba ahí, pero es verdad que nunca creo recordar que nadie había reflexionado sobre la cuestión de la misma presencia o de la vivencia. ¿Qué es la vivencia para los psicomotricistas? ¿Qué es la experiencia? ¿No? Desde el psicoanálisis lacaniano sabemos muy bien la diferencia entre acto y acción. Pero ¿qué? ¿Qué desde la psicomotricidad? ¿Cómo pensar una epistemología que fuera propia, ¿no? Ahí pongo el acento en todo lo que sería el último Lacan, el Lacan del síntoma, el Lacan del Parletre, el Lacan de la langue, ¿no? Como casi un campo específico nuestro. Eso que clásicamente se llamó lo preverbal, ¿eh? Pero que sea lo preverbal no significa que no sea lingüístico, ¿no? Y de la clínica, bueno, de la clínica me planteó varios problemas, traté de rescatar el concepto de xenopatía como la capacidad de afección a la palabra, ¿no? Y por supuesto hay todo un apartado dedicado a Alejandra Papandrea, que siempre me tira de las orejas preguntándome por las psicosis ordinarias. La estructura limítrofe. Aunque no respondo, Alejandra, como yo soy de respuesta retardada, a lo mejor te tardo 2 años en responder, pero efectivamente las buenas preguntas necesitan elaboración. De la política, yo me acuerdo cuando hace años dije que la psicomotricidad será política o no será. ¿Eh? Y bueno, ¿qué quiere que les diga? O sea, ¿qué quiere que les diga? Irán, Gaza, la motosierra, Los Ángeles, ¿qué quieren que les diga? ¿Eh? Esta mañana me acordé de una frase, ¿eh? Porque Freud dijo que la anatomía es el destino, no sé si se acuerdan. Hay un texto, hay un puntito preciso donde Freud dice que la anatomía es el destino. ¿eh? Resulta que la frase no lo dijo Freud, la frase lo dijo Napoleón. En un momento determinado, a partir de una batalla, y luego lo retoma Freud. Pero Lacan corrige la frase y dice la ana-tomía. Es decir, el cuerpo fragmentado, el cuerpo dividido, el cuerpo castrado, ¿no? Bueno, ¿qué quieren que les diga, no? Creo que la política de la psicomotricidad es más necesaria que nunca. ¿eh? ¿Cuál es nuestro lugar frente a las deportaciones? ¿Cuál es el lugar frente a los bombardeos indiscriminados? ¿Qué quieren que les diga? Estoy muy sensible viendo cómo poco a poco el declive de la palabra, los lugares comunes y el recurso al emoticono nos está llevando a que caiga la metáfora, caiga la potencia de la palabra. Y aquello, como decía Wittgenstein, y ahí sí estoy convencido, aquello, Wittgenstein decía al final del Tractatus, decía aquello de lo que no se puede hablar, mejor callar. No, aquello de lo que no se puede hablar, aparece en la escritura y por tanto en la huella, en la marca del cuerpo. Me interesan los cuerpos distintos, me interesan los cuerpos diferentes, ¿no? Trato incluso de fantasear cuál será el lugar del cuerpo, aunque el amigo André Le Breton ya escribió un texto que se llamaba Adiós al cuerpo, ¿no? Y es que efectivamente el cuerpo tiene una historia, que eso es un poco lo escandaloso para los psicomotricistas. ¿eh? Y creo que otra de las cosas que traté de introducir es que hay una temporalidad en los afectos,
que la homosexualidad en Grecia, en Roma, no es la misma que la de hoy en día, pero que la vivencia del placer, del dolor, incluso la sexualidad, no es la misma. Por tanto, a cada época su psicomotricidad. De la misma manera que Jacques Miller diría que cada época tiene su propio real, ¿no? Entonces, ¿cómo, efectivamente lo plantea Ricardo, cómo enfrentarnos al cuerpo que que nos toca hoy en día? Bueno, lo trato de avanzar en la última parte del libro, ¿no? Hay esa expresión argentina, poner el cuerpo. Yo creo que es un axioma universal. Creo que es lo mejor que ha aportado Argentina a la historia de la humanidad. Poner el cuerpo. ¿Eh? Allá donde el cuerpo se pone, aunque no se diga nada, aunque solo se mire las palabras. ¿Por qué? Porque el cuerpo aporta lo imposible. Y cuando dos sujetos se encuentran, ¿eh? se encuentran con lo imposible, pero que justamente lo humano nace allá donde germina lo imposible y lo contingente. Por eso creo que la mejor respuesta política, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ya lo vimos en la primavera árabe, ahora lo estamos viendo en las manifestaciones de Buenos Aires, Córdoba, etcétera, y las manifestaciones en las ciudades. Quiero decir, el futuro, estoy convencido, entre los cuerpos cyborg y los cuerpos humanos serán aquellos que pongan cuerpo. Bueno, gracias Yolanda me conoce bien, más que yo a mí mismo, por supuesto, ¿no? Sí, sí, es verdad una cosa, Yolanda, soy el peor enemigo de mí mismo. O sea, eso te lo aseguro. Eso no quiere decir que me flagele, me fusile, me suicide. No, no, no. Pero, chica, uno tiene los recursos que tiene y sí, 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 Da fe. me peleo con las palabras. Pero de alguna manera la psicomotricidad es mi síntoma, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué no fui un teórico del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, primero por varias cosas. Primero porque le tengo cariño, porque me viene en familia. Pero en segundo lugar, porque en el psicoanálisis también hay muchos profetas, ¿vale? Pero sobre todo, porque pensé que la psicomotricidad tendría mucho que decir en el siglo XXI. No voy a decir más que el psicoanálisis, pero así, ¿eh? Si la psicomotricidad es el saber de las escrituras psicosomáticas, nuestro es el futuro. ¿Eh? Bueno, gracias por todo, gracias Marcelo Garbarino. Ya te veo con el suéter, debe de hacer mucho frío por ahí. Y bueno, simplemente expresar mi enorme emoción, gratitud, ¿no? Y sí, prometo no escribir lo próximo que escriba no será gordo. Ya lo he hablado con Alejandra. No será gordo. Pero tampoco diré que esto tenía vocación de enciclopedia ni tratado. Pero desde luego, empezando por la concepción del cuerpo y terminando por los cuerpos sociales, traté de recorrer aquello que a mí me resonaba. Y creo que eso puede enriquecer. Y desde luego os animo a leerlo y a que lo critiquéis. Venga, muchas gracias por todo. Bueno, gracias José Ángel. Este, si alguien quiere intervenir, alguien quiere decir algo, adelante. Los que quieran sepan poner la manito ahí, yo les doy la palabra, saludar, decir alguna cosa. Mientras tanto, mientras van poniendo las manitos, yo les comento que el libro lo pueden adquirir en la página de internet de la editorial. Ahí en la página de internet hay un montón o sea, lo pueden comprar directamente si están en Argentina, si están en Argentina en la página. Y también hay un listado de donde se vende también el libro. En España se lo piden a Verónica Rueda, que estaba por acá. Ahí está Verónica Gracias, mostrando el Verónica. libro, que se los manda a cualquier lugar de España, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Tenemos a una representante de la Asociación Mundial de Psicomotricidad, otra pequeña creación entre pocos, aquí Patricia Pereira.
y le mando Patricia, un abrazo. Y qué decir del gran Luis Higuero. No, sí, estoy abrumado, ¿eh? Y mi amigo Enrique Orosito también. Buah, qué bueno. Bueno, voy a primero muchas Silvia, felicitaciones, Silvia. José Ángel, y a los prologuistas por escuchar un poquito acerca de este libro. Yo diría que también agradecer porque vos sos muy generoso. Es un libro gordo, parece, pero también tiene que ver con tu generosidad. Eso, siempre lo resalto y además lo dignifico para estos tiempos de tanta mezquindad, de tanta individualidad, de tanto podio. Dignifico tu posibilidad, esta cuestión de tanta generosidad. Se hace cuerpo en vos el lugar de lo colectivo y se hace en cuerpo en vos la potencia de que siempre es con otros, no es desde un lugar único. Así que eso lo celebro y lo valoro. Y cuando hablas de vivencia y experiencia, temas que a mí me apasionan, siento que lo que vas viviendo, y vas viviendo, viviste, vivirás, se va tornando experiencia al decir de Agamben, porque siempre lo transmitís en la escritura, en la posibilidad de que ahí el cuerpo deje huella en todo lo que escribís. Así que bueno, un abrazo enorme, y muchas felicitaciones y felicidades. gracias Silvia. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, ¿quién más? Bueno, ya sé que deben de ser como las 10 y pico. Mónica quiere. Tanto acá mi manito presencial porque no encuentro el emoticón. Adelante, Mónica. A veces está bueno que nos perdamos de los emoticones y que nos acordemos de la presencia corporal. Bueno, eh, la verdad que felicitaciones. Todavía no tengo el libro, pero me dio placer escuchar a quienes lo presentaron y bordearon un poco, bueno, estos temas que te interesan y que nos interesan a los psicomotricistas en este desafío de ir cada vez, digamos, con más profundidad, ¿no? A las palabras que tienen que ser nuestras, que tenemos que poder redefinirlas, basándonos en otros, tomando todo lo que desde otras disciplinas nos aportan, pero apuntando a construir nuestro campo disciplinar. Que eso para mí es un desafío enorme y bueno, todas tus publicaciones van en ese sentido y por lo que escucho, bueno, este particularmente. Así que, bueno, entusiasmada para poder leerte. Gracias, Gracias. Mónica. Gracias. Sí. Sí, hay algo. Debe ser que yo estoy en un colegio de cura, ¿no? No sé si algo de eso me marcó, pero realmente creo en la posibilidad de una comunidad de psicomotricistas, ¿no? Es posible que una comunidad desobrante, una comunidad inoperante, como decía Bataille, una comunidad de singularidades, pero realmente sí creo, porque entre otras cosas es lo único que casi que nos queda. Uy, Daniel Calmes y Mara Lesgueveris, por favor, qué placer. Un abrazo, compañero. Abrazo.
Fuerte abrazo. Sí, sí, creo que, eh, creo, realmente creo que una posible salida es que la psicomotricidad haga cuerpo, ¿no? Y a veces tengo la impresión de que todavía estamos un poco psicotizados. ¿No? No sé si estamos un poco psicotizados o si el brazo va por un lado, la pierna por otro, ¿no? La mímica va por un lado y la digestión va por otro. Entonces, en ese sentido sí creo. Ahora, desde luego, como efectivamente no vayamos haciendo cuerpo de la psicomotricidad realmente, y eso pasa por desde luego dejar de lado el narcisismo de las mínimas diferencias, ¿no? El apellidito del método, y reconocernos más entre nosotros, ¿no? Quiero decir, a mí no me duele en prenda decir que la amiga Mónica Beatriz Rodríguez, la gran especialista en la Julia Guerra, que es fundamental, ¿no? Etcétera, 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 cada uno en su especificidad. Y sé muy bien que gran especialista en la Julia Guerra, porque además tuve mi pequeñita contribución a ello. Vale, decir que realmente frente a la mercantilización, a la objetivación, a las miles y miles de marcas registradas en torno al cuerpo, creo que la psicomotricidad propone una ética, que es la ética de la subjetividad, ¿no? Y realmente, bueno, como de alguna manera la psicomotricidad también es mi síntoma, pues evidentemente uno sigue en el camino. A veces más solo, a veces más acompañado, a veces muy solo y a veces muy acompañado, pero hombre, el camino con colegas con los que uno puede resonar se hace bastante más agradable. ¿Eh? Bueno, tal vez se me ocurre que no para allá, pero para un poco más adelante se puede plantear como una especie de grupo de estudio o algo por el estilo en torno a este material, ¿no? Que por ahí nos permite hacer una interlocución sociocomunitaria en psicomotricidad. No sé, lo dejo planteado, fue algo que me generó el libro cuando lo leí y también en algún momento lo hablamos con José Ángel, la necesidad de volver a los diálogos, ¿no? A poder volver a conversar entre nosotros, entre todos, ¿no? Me refiero todos y todas. Así que bueno, ¿por qué no, Marcelo? Más adelante quizás armar algo de esto. Sí, claro que sí, por supuesto. Qué bonito lo que dijiste, ¿eh? Que el libro era grande pero liviano. Sí, de alguna manera, ¿no? De alguna manera Sí, de verdad me traté de hacerlo. me sorprendió esa paradoja, es paradojal el libro. Yo cuando lo esperé un mamotreto, viste, una cosa pesada, este, pero bueno, está hecho de una manera, no sé, creo que tiene que ver tanto tu trabajo como el trabajo editorial, que se lo vivencie como algo liviano. Es chiquito aparte, o sea, el ancho del libro, no es un libro gordo de petete, y a la vez lo es, y a la vez lo es. Solange, Hola, ¿qué tal? Hola, Muchísimas gracias Solange. por las exposiciones. ¿Qué tal, José Ángel? Enhorabuena por el libro y por cada una de las exposiciones. He ido tomando notas así de cosas que podía retener y me parecen muy importantes. Y por señalar alguna que me ha gustado, que la resaltaba María Gracia, cuando refieres nada del cuerpo me es indiferente, que es parafraseando, ¿no? Lo del el clásico nada del humano me es ajeno. Y, por ejemplo, la espera que aguarda. No sé en qué sentido, no sé si esa frase es tuya, pero me gustaría si nos puedes explicar Bueno, la frase no es mía, algo la frase concreto sobre es esa de espera, Lacan, ¿qué quieres ¿no? decir?
Ujú. Pero La es espera que verdad aguarda. que en este trabajo, sí, sí, Ujú, sí, sí, o una espera sin esperanza, ¿no? Porque es verdad que la esperanza tiene su punto vivificante, pero también puede ser el peor de los destinos, ¿no? En la medida en que el destino ya está trazado. Pero yo lo quería poner en el sentido de aquello que también dice Lacan, yo no busco encuentro, ¿no? Es decir, hay Ujú. un momento donde creo que hay que saber mucho para poderse desnudar, deconstruir y estar abierto al mínimo detalle del paciente que puede surgir en el momento más impertinente o más inoportuno, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, yo muchas veces lo digo, las mejores frases se me ocurrían yendo a la Universidad de Sevilla a Málaga, que está a 200 kilómetros, a las 5 de la mañana para dar clase, ¿no? Y de repente veías a las 7 de la mañana amaneciendo y tomando notas en el coche, cosa que no se debe hacer, claro, pero son tonterías que uno hace, ¿no? Es verdad, es verdad. Creo que hay un momento. A ver, no diré que la psicomotricidad o la historia de la psicomotricidad es casi, casi la historia del psicoanálisis, pero es verdad que los paradigmas por los que ha transitado la psicomotricidad, ¿eh? Creo que en este momento le permiten posicionarse, ¿no? Aparte que tendría que hablar mucho más y decir en voz alta, ¿no? Pero posicionarse en una espera que aguarda, en una espera que no impone, podríamos decir, ¿no? Yo me acuerdo, hace años escribí sobre la quietud, fue la primera parida que se me ocurrió escribir sobre la quietud, ¿no? Sí, pienso que la quietud del psicomotricista es el silencio de los psicoanalistas. Y hay algo de eso. ¿Mm? sí, muchas gracias. Ahora lo he comprendido. Ujú. Y del Gracias, Sonachi. cuerpo, nada, nada del cuerpo me es ajeno. La anterior, nada del cuerpo. Mari, ¿dónde está María Gracia? Que no te Aquí veo. María estoy. Gracia, ¿de quién era? ¿De Epíteto? Nada de lo humano me es ajeno. Era Terencio el africano. Eso es. Era Terencio el africano. sí, señor, de Era un Terencio. esclavo. Sí. Era un Nada de esclavo. lo humano me es ajeno, ¿no? Soy Nada del cuerpo humano me y es nada ajeno. de lo... Pero claro, es que como tú planteas que no es el cuerpo, es que tu concepción del cuerpo no es el cuerpo ni biológico ni orgánico, es muchísimo más, ¿no? Porque al introducir el psicoanálisis hace del cuerpo otro lugar de la subjetividad, ¿no? Otro lugar que lo Me que tú has pasé años buscando una palabra, ya lo sé, ya lo ¿no? sé. Una palabra, y tú lo sabes muy bien, Marigracia me tuvo que soportar durante años toda la cuestión del haber del cuerpo, la Sí, sí, deidad sí. del cuerpo, ¿eh? Toda esa parte que está en la parte de la epistemología y la subjetividad, ¿m? Durante años y noches hablando de eh, la El partícula haber, haber, la deidad del cuerpo, la biencia del cuerpo, antes de la tenencia y la existencia, sin esencia, ¿no? Efectivamente. Y se me ocurrió la palabra corpórica. sí. Es la única, es casi, casi un neologismo delirante. Pero Bueno, claro, pero con sí. la corpórica entendí algo del haber, porque tú sabes que a mí eso no se me metía en la cabeza. De hecho, creo que me quedé traumatizada con el haber. Cada vez que pronuncio el haber me acuerdo de él. Pero con la Claro, corpórica sí lo entiendo. pero es que la psicomotricidad, ¿no? Que quiere trascender el famoso dualismo cartesiano, Exacto. aunque luego tampoco era tan dualista Descartes, pero bueno, eso lo supe más tarde. O el dualismo psicosomático, ¿no? ¿Cómo definir aquello que entrelaza materia, sustancia, como ha dicho Ricardo, y forma, ¿no? Y le denominé corpórica. No es una nueva psicomotricidad, ¿eh? Porque entre otras cosas nunca inventamos nada, por cierto. Creador, creador, poquitos. Como mucho podemos decir las cosas de otra manera. Y eso sí, traté de hacerlo. Tratar de decir las cosas de otra manera. Y ahí en la corpórica encontré el anudamiento de lo que creo que podría ser unos ciertos cimientos
de lo que es una psicomotricidad desde el sujeto. A mí ese concepto me encanta, además. Me encanta porque me parece que ha hecho una apertura, has abierto tanto al psicoanálisis como a la psicomotricidad. Les ha abierto otra puerta donde puede, como yo digo, hacer su entresijo para seguir desplegando la clínica, para poder seguir haciéndonos preguntas. Siempre, como ha dicho la compañera, desde esa espera que aguarda, ¿no? Que está en la posición del psicoanalista, ¿no? Que mm, no se entromete, no va adelante, no cierra el sentido, sino aguarda esa invención del sujeto. Es que fíjate, Mari, que muchos, por ejemplo, cómo teorizar muchas de las afecciones del cuerpo. Yolanda dice que no son tan distintas y tiene razón, en parte tiene razón, pero es verdad que fenomenológicamente se presentan fenómenos del cuerpo que hasta ahora no sabían. Y lo tragicómico de esto es que hay mucha, por ejemplo, cómo pensar, yo qué sé, los nuevos goces del cuerpo, cómo pensar tanta gente recurriendo al dolor, incluso dolor físico. Lo que quiero decir es que muchas de las teorizaciones que se pueden hacer están casi más cerca de la psicomotricidad que de muchas psicoterapias. Eso es lo que quiero decir. Y que efectivamente hoy en día apenas hay patología mental alguna que no venga acompañada de una afección corporal, ¿no? ¿Eso implica que encontremos la piedra filosofal del misterio? No, 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 no. Ya lo dijo Spinoza, ¿no? Y ya lo dijo, pero que está claro que si algo podemos ser en el futuro somos los psicosomatistas. ¿m? Hace falta que nos lo creamos un poco más. Pero quiero Ayer decir que una, si no existiera la psicomotricidad habría que inventarla, es lo que quiero decir. Sí, agrego, José Ángel, en la página 360 de tu libro, vos decís la clínica psicomotriz, una terapéutica que no es como las demás. Sí, tampoco la frase es mía, Ale, para variar, Ujú, ¿no? mm. Pero sí es verdad. Ahí retomo lo de Bernard Couturier, mi gran maestro, aunque tenía mi diferencia, algunas personales, pero sobre todo teóricas, y sin embargo le reconozco, siempre le reconoceré su gran aporte como instigador y como difusor de una manera de entender. ¿eh? Efectivamente, sí, sí, es sí, es el futuro, el futuro. Quiero decir, allá donde cayó el otro, lo que nos queda es un abordaje a partir de la acción y del acto. mm, Eso es nuestro. Eso no es del psicoanálisis. Como mucho, los psicomotricistas, ¿sabes? Nos pareceríamos a los psicodramatistas, Mm, ¿no? mm. Sabiendo que efectivamente ellos se ciñen al campo de lo expresivo, dramático. Nuestro abordaje desde lo sensoriomotor, ¿eh? Cuando toca la langue, eso cambia al sujeto. ¿eh? Y también cuando vos mismo decís cuerpos neuróticos, cuerpos psicóticos, no decís Sí, sujetos, ¿no? Cuerpos autísticos. sí. Es que Ya ahí, para mí, Alejandra, y lo tengo que decir, el nombre del inconsciente en el siglo XXI se llamará cuerpo. ujú, Es así. No hay más que ver mm, la revista, sí, sí. ¿no? Yo qué sé, lees página 12. ¿De qué están hablando todo el tiempo? ¿No? Un montón de gente debajo del balcón. ¿De qué están hablando? Todo el tiempo de cuerpo. bueno, ¿No? Y sí, el nombre del sujeto en el siglo XXI se llamará cuerpo. Eso nos tiene que hacer estar bastante, cuanto menos prevenidos. Ujú. Yo tengo una pregunta, Algo José que Ángel. decía, perdón. Pablo, Espera, ¿hay alguien ahí que está? ¿No? Yo quería retomar algo que decía Ángel, José Ángel, que si la psicomotricidad no existiera, habría que inventarla. Eh, Sin ir más lejos, en realidad Freud inventó el psicoanálisis, pero previo al psicoanálisis fue al cuerpo. O sea, todas las investigaciones de escritos pre-psicoanalíticos, ¿sí?, tuvieron su base en el cuerpo, en los síntomas corporales.
obvio que le tenemos que agradecer que inventó el inconsciente, ¿no? Pero bueno, el resto del trabajo nos queda a nosotros. Y claro, y claro. Mm, Freud también era lo que era, Mónica, quiero Mm. decir, y como buen judío aburguesado, ¿no? Con su herencia platónica y médica, pero además es muy curioso, Mónica, porque Freud empezó hablando del cuerpo y terminó hablando del cuerpo. mm, Sobre todo meses antes de su muerte, cuando estaba reformulando toda la teoría del yo, porque quería sacar una tercera tópica que nunca sacó, ¿no? Cuando Freud dice, a punto de morir, dice, la psique es extensa y no sabe nada de ello. Estamos mm, hablando de un mes antes de morir. Pero, ¿qué es lo extenso? Lo extenso es la res extensa, o sea, el cuerpo. No está diciendo Freud, ¿eh? Que la psique es la res cogitans. No, 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 no. Está diciendo que el inconsciente es el cuerpo. mm, mm, ¿Eh? Eso mismo lo diría Lacan 50 años más tarde, cuando hablaba del cuerpo es el lugar del otro. Pero sorprendentemente Lacan empieza con el cuerpo y también termina con el cuerpo. ¿Eh? Empieza con su famosa tesis doctoral y termina hablando de Joyce en las últimas obras. Es decir, el cuerpo ha sido el acompañante no demasiado mirado de todo el psicoanálisis. ¿Eh? A nosotros nos toca ese lugar. Es que si no, eso vendrá otro. Esa es la cuestión. Pablo. José Ángel, mira, aquí Pablo. escuchando la conversación y esto, ¿no? Se me ha venido a la cabeza un poquito el tema de la metafísica, ¿no? Desde Heidegger, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de cuerpo subjetivo, ¿no? A mí se me viene un poquito lo que es el Dasein, el ente, el ser ahí, el ser arrojado, ¿no? Como algo muy propio y muy próximo al cuerpo desde la metafísica, cuando la metafísica, pues todo es óntico, ¿no? Y abstracto, ¿no? Entonces, para llegar a ese ser, primero, si tú, ese ser ahí, ese Dasein, ¿cómo lo relacionarías con el cuerpo? Y luego, para llegar a ese ser ahí arrojado, el ser para la muerte, ¿cómo llegaría desde el habla y el lenguaje a él? ¿Y qué relación tendría entre el cuerpo del que tú hablas y el Dasein? Estas son las cosas que me están viendo a la cabeza mientras que escucho estas Bueno, eso conversaciones es tan una interesantes, ¿no? puñalada, eso es una puñalada trapera que me estás haciendo delante del auditorio, porque tú sabes muy bien, querido Pablo, que efectivamente. Mm, Mira, que el Dasein tomara la forma del cuerpo como lugar de los existenciarios, ya lo dijo Derrida, por cierto, ¿eh? Pero Derrida en un momento determinado se pregunta, no, ¿dónde era? La escritura y la diferencia, no me acuerdo muy bien en qué texto, se pregunta si el Dasein tiene sexualidad. Fíjate qué pregunta. Ah, no, 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 lo desarrolla Derrida en el texto Sí que. Por cierto, ¿vale? Y a eso le responde el mismo Derrida diciendo, es Mitsein, o sea, es el ser ahí con, ¿vale? Es por eso, es por eso que en algún momento, y en este libro figura, ¿eh? Traduje el Dasein no como ser ahí, sino como hay ahí. ¿Vale? Que es todo lo que desarrollé en torno a la deidad. En la deidad antes del ser como la primera marca que delimita un espacio, un lugar, un conjunto vacío. Eso es el cuerpo. Quiero decir, más allá de lo óntico, ¿eh? El cuerpo ocupa un lugar. El cuerpo tiene un peso, el pesaje, dice Jean-Luc Nancy. Es una ontopología, dice Rida, ¿no? El cuerpo es una heterotopía, dice Foucault. Lo del topo, lo del lugar, eso sí, el Dasein tiene un lugar, yo diría, sin pensarlo mucho, que el cuerpo es el lugar de los existenciarios. Sí, sí. Y una temporalidad, que también es Ah, no, fundamental, claro, 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 ¿no? claro, Las dos cosas. porque la temporalidad, María, es lo que introduce el intervalo, ¿no? Exacto.
y no hay Sí, sujeto sin intervalo, exacto. ¿vale? De hecho, lo que Si no estamos hubiera viendo tiempo. hoy, de hecho, lo que estamos viendo hoy es el borramiento del corte, ¿no? Mm. Aunque le llame la motosierra, pero es eso. Si no hubiera temporalidad, no habría ser para la muerte. No, claro. Claro. La temporalidad es introducida por el lenguaje, es la primera castración, ¿no, Pablo? Sí, sí. Ujú. Bueno, Es que Bueno, tu libro, como es tan amplio, pues te puedes meter por la filosofía, por la clínica, por la ética, ¿visto? Y como dice Alejandra, que tengo que aprender tu nombre, da para más conversación y más diálogo. Entonces me apunto a tu idea, aunque no sea psicomotricista. Pero bueno, de alguna forma lo soy, ¿no? Lo soy porque José Ángel introdujo la psicomotricidad en el hospital donde yo trabajo durante muchísimos años. Formó a médicos y a enfermeros y se practicó la psicomotricidad en unidades como la mía, que eran eminentemente psicoterapéuticas, para pacientes con psicosis. Y ahí, bueno, pues se vio la potencia del trabajo de la psicomotricidad en los cuerpos, como dice José Ángel de la psicosis. Él formó a a muchísimas personas, trabajadores de la salud mental, supervisó grupos y esa labor está ahí, perdurará y tendrá su efecto, porque a veces los efectos no son al día siguiente, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, también quería decir eso, que no solo es su labor teórica, es un trabajador nato de la salud mental, del género humano, porque él siempre ativa a la condición humana, sea por el cuerpo, sea por la mente, él llega al mismo sitio. De ahí esa posición de dignidad y de honradez que ha planteado en su posición, que de lo primero que se ha acordado es de los habitantes de Gaza y de Los Ángeles y de la Argentina, que estáis sufriendo el neofascismo asqueroso este. Bueno, no digo más nada. gracias, Mari. bueno, si vamos cerrando, yo quiero agradecerles a Ricardo, a María, a Yolanda, a Alejandra, los prologuistas, bueno, José que no pudo estar, y felicitarte, José Ángel, de nuevo, por esta nueva criatura, que bueno, ya está a disposición de quien quiera leerlo. Así que por mi lado, muchas gracias y bueno, seguimos en la ruta. Gracias a todos, Gracias a gracias a vosotros. Marcelo, gracias a los que habéis venido, ¿eh? Será de agradecer también alguna pequeña devolución, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Gracias por Muchas todo. gracias. Pues nada, Gracias. enhorabuena, José Ángel. Gracias a Felicitaciones, todos. José Ángel. Bueno, Gracias a todos. Felicidades. Muchas Enhorabuena. gracias. felicitaciones, José Gracias. Ángel. Chao, Gracias. 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 Hasta Chao. pronto. Javier. Hasta Chao, chao. pronto. Chao, Chao, chao. chao. Gracias.